Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar este hermoso granny tejido a crochet realizado con hilo de algodón. Para ello vamos a necesitar 4 colores diferentes de hilado, de lo posible que sean del mismo grosor. En este caso voy a estar utilizando una aguja de 3.5 milímetros y un hilo de algodón 8/6, que sería un grosor intermedio. También vamos a necesitar tijeras. Si pueden, tomen unos 4 o 5 ganchitos de estos marcapunto, aguja lanera y creo que tijeras ya les dije. ¿Qué les parece si comenzamos a tejer este granny en espiral? Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. ¿Sí? Tomamos el hilito y hacemos 8 puntos bajos. Una vez que hemos comenzado y hemos finalizado esos 8 puntos bajos en el anillo mágico, vamos a cerrar este arito. Luego lo vamos a cerrar bien con aguja lanera. Lo que vamos a hacer es trabajar en espiral. Por lo tanto, vamos a ir al primer punto y ya vamos a comenzar a realizar el espiral. Realizamos un punto bajo y aquí sí vamos a colocar un ganchito, uno de los ganchitos. En el primer punto hacemos en ese mismo punto un punto bajo, tomo lazada y hago una media vareta. No quiere pasar. Vamos al otro punto y hacemos una vareta. Y ahora sí, tomamos uno de los ganchitos y lo ponemos. Tomamos el siguiente color con el cual queremos continuar este granny. Vamos a hacer un rulito con el hilo y vamos a ponernos en el punto donde hicimos la vareta, solo para pasar el punto y que nos quede una mejor terminación, ¿sí? Como hemos hecho en el gatito que hemos hecho en espiral, ¿sí? Hemos hecho lo mismo. Entonces, desde aquí vamos a pasar al siguiente punto y vamos a hacer lo mismo. Un punto bajo y una media vareta. Y en el siguiente punto vamos a hacer una vareta, porque ahora vamos a trabajar con los 4 colores. Tenemos 8 puntos, entonces vamos a comenzar utilizando 2 puntos por color. ¿Sí? Hicimos en un punto, en el mismo punto hacemos una media vareta, un punto bajo y una media vareta. Y en el siguiente una vareta, ¿sí? Vamos a tomar el siguiente color y vamos a hacer el siguiente punto, que sería lo mismo. Hacemos un buclecito con el hilo y vamos a posicionarnos donde hicimos la vareta y vamos a hacer estiramos y vamos a pasar al siguiente punto. Hacemos un punto bajo y una media vareta. Solo nos colocamos aquí donde hicimos la vareta para que quede mejor el punto bajo y se aprecie mejor para cuando continuamos con las vueltas, ¿sí? Bien. Una vez que finalizamos esto, volvemos a poner el ganchito, ¿sí? Y nos quedarían 2 puntos. Bueno, estos 2 puntos los vamos a finalizar con el color que nos queda de los 4 que hemos elegido, ¿sí? Volvemos a hacer un buclecito, nos paramos solo para posicionarnos donde está la vareta,
¿sí? Solo para pasar el punto y que quede mejor, ¿sí? Así no queda el punto suelto, entonces este punto queda mejor enganchado. Por eso nosotros lo hacemos así. Pero nosotros tenemos que tejer directamente en el punto que sigue, ¿sí? Porque ahí es donde vamos a tejer, donde comienza. Entonces, ahí directamente pasamos y hacemos un punto bajo y una media vareta. Seguimos y en el último puntito que nos falta, para finalizar los 2 puntos, hacemos una vareta. Muy bien, vamos a cerrar esto y vamos a continuar con el siguiente color. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir estirando esos hilos para que nos queden flojitos y nos sea mucho más fácil tejer. ¿Qué marqué yo en esta primera vuelta? Marqué el punto bajo. ¿Por qué? Porque el punto bajo es el que nosotros tenemos que distinguir en cada vuelta, ¿sí? Nosotros aquí hemos tejido un punto bajo, una media vareta y una vareta. Entonces tenemos 1, 2 y 3. En cada uno de los colores tenemos 3 puntos, ¿sí? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿sí? Y en este también. 1, 2 y 3. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a continuar ahora tejiendo donde estaría el ganchito del color rojo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar este ganchito del color este anterior al rojo, ¿sí? Y vamos a sacar también el ganchito del color rojo. Y vamos a hacer 2 aumentos de varetas. 1 y 2. Y nos va a sobrar un puntito, el puntito que está en el ganchito, ¿sí? Hicimos 3 puntos en la vuelta anterior, bueno, ahora vamos a tomar 2 de esos puntitos y vamos a volver a poner el ganchito. Muy bien. Ahora vamos a pasar al color rojo y vamos a hacer 2 aumentos de varetas en los 2 siguientes puntos. Recuerden, el primer puntito que tenemos que tomar es este de aquí. Y vamos a hacer en los 2 siguientes puntos, serían 2 aumentos de varetas. Y esto es lo que vamos a hacer en los 4 colores. Y ahora vamos por el color que nos faltaría y hacemos 2 aumentos seguidos de varetas. En el último punto siempre tenemos más puntos, pero vamos a estar haciendo los puntos que nos corresponden. Nos corresponden hacer en los 2 siguientes puntos aumentos, ¿sí? Bien, entonces aquí estamos. Y vamos a finalizar. Lo vamos a tomar. Y ahora, para no confundirnos, vamos a seguir con el siguiente color, así no nos perdemos, ¿sí? Ahora vamos a continuar.
vamos a tejer en este próximo punto un aumento de varetas. En el siguiente punto, un aumento de varetas nuevamente. En el siguiente punto, una vareta sola. En el siguiente punto, un aumento de varetas. Y aquí volvemos a colocar el ganchito. Hacemos lo mismo con el otro color y lo vamos a hacer con los 4 colores. ¿Sí? Vamos a tejer los 4 próximos puntos. Siempre nos va a quedar un puntito sin tejer. Entonces, en este primer punto, un aumento de varetas. En el siguiente punto, otro aumento de varetas. En el siguiente punto, un puntito solo. Y en el siguiente, un aumento. Y esto es lo que vamos a hacer también con los otros 2 colores. Una vez que hemos finalizado con esos 4 puntos, vamos a continuar con este color. Bueno, ahora vamos a hacer otra vez una vareta sola y un aumento. ¿No quieres enganchar el hilo? Uy. Bien. Y otra vez más, una vareta sola y en el próximo un aumento. Y aquí nos vamos a detener y vamos a colocar el ganchito, ¿sí? Hemos tejido 4 puntos más. Hicimos una vareta, un aumento, una vareta, un aumento. Bien, tomamos el siguiente color y volvemos a hacer lo mismo en los 4 puntos siguientes. Finalizamos con una vareta de la vuelta anterior. Bueno, ahora vamos a hacer una vareta, y en el próximo punto un aumento. Una vareta y en el próximo un aumento. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de los 4 colores. Una vez que hemos tejido los 4 colores, voy cambiando por si no se llegan a ver bien los colores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tejer los 6 puntos siguientes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 2 varetas, un aumento, ¿sí? Entonces, vamos a tejer, no, los 6 puntos siguientes no son más, perdón. 1, 2, serían 6 grupos. Me confundí, serían 6 grupos, eso quise decir, 6 grupos. Veremos si me da, si no, lo haremos hasta donde llegamos. 2 varetas, o sea, una vareta en cada uno de los puntos y en uno de los puntos un aumento. Este sería un grupo, serían 3 puntos acá. Otra vez una vareta en un punto, otra vareta en otro punto, un aumento. Serían 2 grupos. Y ahora un grupito más de 2 varetas.
y un aumento. Voy a poner acá el marcador y le voy a contar, sí, porque les dije cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perdón, 6. Eran 3 puntos más, sí. Son 3 grupos de 2 varetas, un aumento. 2 varetas, un aumento. 2 varetas, un aumento. ¿Sí? O sea, perdón, en vez de son los 9 puntos siguientes. O sea, quedaría justo un puntito sin tejer. Así que vamos a volver a hacerlo, ¿sí? Hacemos una vareta. En el otro punto otra vareta. En el siguiente punto un aumento. Primer grupo. Otra vez una vareta. Otra vareta. Y ahora en el siguiente punto un aumento. Y otra vez más. Una vareta. Otra vareta. Se enganchan los hilos, disculpen. Y un aumento. Así que serían 3 grupitos de dos varetas por separado y un aumento, ¿sí? Bien, y esto lo vamos a hacer a lo largo de los 4 colores. Lo que vamos a hacer es tomar este color y vamos a hacer 1 vareta en el primer punto, 2 varetas, 3 varetas y ahora un aumento. Otra vez, 1, 2, 3 varetas y un aumento. Y finalizaríamos con 3 varetas. 1, 2 y 3. Aquí nos van a quedar 2 puntitos en el ganchito. Perdón, en el sin tejer. Aquí sí el punto y el punto que queda en el ganchito. ¿Sí? Bien. Vamos a hacerlo ahora con este otro color. Hacemos 3 varetas en los 3 siguientes puntos. Este hilo no quiere enganchar. Bien, parece que no quiere salir en cámara. Ahora un aumento. Otra vez. 1, 2, 3 varetas. Y un aumento. Y ahora 3 varetas. Ponemos el marcador nuevamente y esto siempre nos van a quedar 2 puntitos, ¿sí? Lo que vamos a hacer a lo largo de los 4 colores, ¿sí? Aquí cuando lleguemos siempre vamos a tener más puntos, ¿sí? Continuamos.
Bueno, aquí les quiero mostrar. Esto es lo que pasa cuando nosotros llegamos al último color. Siempre el último color siempre va a tener más puntos. Por eso yo les voy indicando cuántos puntos son. Entonces aquí vamos a hacer 3 puntos, un aumento. 3 puntos, un aumento, 3 puntos. ¿Sí? Y estos otros van a quedar sin estar tejidos. ¿Sí? Una vez que hemos finalizado con los 4 colores, vamos a realizar 2 cadenas. ¿Sí? Y ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de varetas. Pasamos al siguiente punto y vamos a hacer una vareta sola. En los 2 siguientes puntos vamos a hacer 2 medias varetas. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos en los 8 puntos siguientes. Hicimos. Luego de las tres varetas que hemos hecho para finalizar la vuelta, hemos hecho una esquina, ¿sí? 2 cadenas, en el próximo punto, 2 varetas juntas, que sería un aumento, luego una vareta sola, luego 2 medias varetas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Luego de hacer eso, volvemos a guardar. Vamos ahora a tejer con el color rojo. ¿Sí? Vamos a hacer 2 cadenas, pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento de varetas. Ahora en el siguiente punto una vareta sola. En los 2 siguientes puntos 2 medias varetas. Y ahora hacemos 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todos los lados. ¿Sí? Una vez que hemos hecho todos esos puntos, va a quedar así. Ahora vamos a continuar. Luego de hacer esos 8 puntos bajos, vamos a hacer 2 medias varetas. Quedarían 1, 2, 3 puntos. Bueno, a ver cuántos hice acá. Yo si hice bien. Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Vamos a hacer 2 medias varetas. En los 2 siguientes puntos. Y luego vamos a hacer una vareta y vamos a hacer otra vareta más. Ahora en la esquina nos vamos a poner donde están las cadenas y vamos a hacer una vareta de 2 varetas dentro de esas cadenas, 2 cadenas y 2 varetas más. Bien. Y ahora hacemos en el siguiente punto hacemos una vareta y vamos a hacer 2 medias varetas
hacemos un punto bajo y una media vareta. Una media vareta, no, perdón, un punto deslizado. Y cortamos, no, dejamos el hilo porque vamos a continuar tejiendo, ¿sí? Vamos a hacer toda una vuelta de puntos bajos. Vamos a tomar esto y vamos a poner el ganchito, ¿sí? Y aquí vamos a hacer recuerden, una media vareta, otra media vareta y aquí hacemos dos varetas juntas, o sea, un aumento en este mismo punto. Muy bien, y ahora vamos a la esquina. En la esquina volvemos a hacer dos varetas, envolviendo esas dos cadenas, hacemos otra vez dos cadenas y volvemos a hacer dos varetas en el mismo lugar. Bien, aquí en este primer puntito vamos a hacer una vareta. En el siguiente puntito vamos a hacer una media vareta. En el otro puntito también otra media vareta. Se me zafó el hilo. Bien. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y un punto deslizado. Disculpen que en el otro dije una media vareta. Y vamos a enganchar, ¿sí? Si quieren lo hacemos una vez más porque así quedan mejor reafirmados los conocimientos. Bien, acá quedarían tres puntitos. En estos tres puntitos hacemos, luego de los 8 puntos bajos, hacemos dos medias varetas y un aumento de varetas. Nos pasamos a la esquina. Hacemos dos varetas, dos cadenas y dos varetas. Todo en el mismo punto, ¿sí? Como cualquier granny. Bien, ahora tomo la lazada, me pongo en este punto y hago una vareta en este punto. Paso al siguiente punto, hago una media vareta. Paso al siguiente punto, hago una media vareta. Paso al siguiente punto y hago un punto bajo. Paso al siguiente punto y hago un punto deslizado. Y vamos a dejar aquí. Bien. Y ahora hacemos lo mismo con esta otra esquinita. Y así va quedando, ¿sí? Muy bonito. Bueno, ahora ya hemos finalizado y vamos a hacer toda una vuelta de puntos bajos, ¿sí? Vamos a hacer toda una vuelta y aquí vamos a finalizar con otro color, ¿sí? Vamos a poner el ganchito para saber dónde finalizamos. Bien. Continuamos tejiendo puntos bajos por todo este granny. Obvio que vamos a ir cambiando de color, ¿sí? Bien, yo voy a ir tejiendo puntos hasta que llegue a la esquina y les muestro cómo hacemos. Cuando llegamos a la esquina hacemos dos puntos bajos, dos cadenas y dos puntos bajos nuevamente en el mismo lugar. Y ahora seguimos haciendo puntos bajos hasta donde, perdón si no lo mostré, sí, disculpen, hasta que nos encontremos con el color este. Pasamos y ahora vamos a seguir aquí haciendo
donde está este ganchito, pasamos, paso y voy a tomar el color este. Este color nuevo. Voy a cerrar el punto con este color que me quedó enganchado. Siempre estas cosas pasan cuando uno está grabando. Bien. Bueno, ahí vamos a pasar ahora. Enganchamos el rulito y pasamos el hilo. Y seguimos tejiendo con este color. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer con todos los colores. Tejemos puntos bajos. Obvio que ya este lo vamos a cortar. Y tenemos un color menos para seguir tejiendo. Aquí ya tejí todos estos puntos, volví a llegar a la esquina y volvemos a hacer 2 puntos bajos, 2 cadenas y 2 puntos bajos en la esquina. Tomamos siempre el puntito este que está al comienzo y tejemos puntos bajos hasta que nos encontramos con el siguiente color. Ya prontito vamos a cortar el próximo hilo, así que vamos a tener menos hilos para tener que enganchar o desenganchar. Bien, aquí ya estamos por llegar. ¿Sí? Vamos a pasar por donde está el ganchito. Pasamos ese punto. Ahora sacamos, vamos a estirar un poquito. Tomamos el rulito, el buclecito de ese hilo y lo pasamos. Bien. ¿Sí? Y ahora sí estiramos bien los hilos, los dos, y vamos a cortar este hilo. Ahora ya nos hemos liberado de otro hilo y vamos a hacer lo mismo. Hacemos puntos bajos, ¿sí? Seguimos tejiendo puntos bajos. Ay, disculpen. Este no era el que había que sacar, era este otro. Bien. Bien. Seguimos tejiendo puntos bajos, ¿sí? Todo por aquí, hasta que nosotros completemos todos estos puntos aquí. Tejemos todos puntos bajos, llegamos a la esquina, 2 puntos bajos, 2 cadenas, 2 puntos bajos y volvemos a hacer lo mismo que hicimos con estos colores. Una vez que hemos llegado al ganchito donde empezamos la vuelta, bueno, vamos a agarrar, vamos a sacar ese ganchito y vamos a cortar el hilo, sacamos hacia arriba y vamos a hacer un cierre con aguja lanera para que quede más prolijo, ¿sí? O tenga una mejor terminación. Vamos a pasar por el siguiente punto, lo pasamos por completo y volvemos al medio del punto que acabamos de hacer, ¿sí? Y ahí tenemos una mejor terminación. Escondemos los hilos, todos los hilitos, y les muestro cómo quedó. Y aquí estaría finalizado este hermoso tutorial. Espero que les haya gustado. Aquí hay una pequeña diferencia que no sé si se nota. En este granny lo que me había pasado fue que yo corté los hilos en la vuelta, en la última vuelta, ¿sí? Y luego le quise hacer todo un marco con puntos bajos. Entonces, como había cortado los hilos, luego fui haciendo esos puntos bajos colocándolo en el mismo color. En este caso lo que yo hice fue seguir y continuar con los hilos, ¿sí? Entonces, esa es la pequeña diferencia que hay, que yo había cortado los hilos y continué y fui enganchando los hilos con el mismo color. Y acá continué tejiendo toda la vuelta de puntos bajos y sí, fui cambiando de color también. Bueno, es muy bonito, sí tiene su elaboración, pero prestando atención lo podemos realizar. Espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias por suscribirse al canal. Gracias por sus bellos y amables comentarios, por sus me gusta, por compartir los videos, así más personas conocen el canal. Y recuerden que realizo tutoriales para las personas que tejen con la mano derecha y las personas que tejen con la mano izquierda. Les doy muchas gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! ¡Gracias!